1. Si bien es cierto, la semana pasada hemos trabajado aspectos más generales sobre la planificación y además de ello también hemos visto la evaluación diagnóstica. Hoy les voy a mostrar más o menos la propuesta que se ha venido avanzando, no solamente para las habilidades técnicas, sino también para las habilidades digitales y también para las habilidades de gestión. ¿Ya? La idea es que se presentan las propuestas para que de repente ustedes también puedan trabajar lo similar en sus instituciones, en todo caso hacer las mejoras respectivas, toda vez que un trabajo colegiado de docentes aporta mejor idea al equipo y se pueda ir mejorando, ¿no? La idea es tener una ruta en función a ello. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de lo que viene a ser el proceso 1 y esperando llegar al proceso 2 y obviamente el día miércoles, si no me equivoco, está planificado para el proceso 3. Entonces, el día de hoy debemos abordar determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Ya? Sin antes le quería mencionar dos aspectos fundamentales, ¿no? Para llegar a este propósito de aprendizaje, nosotros debíamos haber pasado ciertos elementos. Para ello, voy a presentar esta pantallita que estoy mostrando en el Excel, un poco para que me ayude a rutear, ¿no? Es una construcción que se ha venido trabajando con algunos especialistas de la UGEL Junín. Sin embargo, ayudan a tener una idea de lo que vamos a hablar en un momentito. ¿Ya? Mira, cuando nosotros hablamos de las unidades de competencia y los indicadores de logro, si bien es cierto, son elementos que nos permiten a nosotros eh, realizar la transitabilidad. Sabemos muy bien que la norma técnica 029 ha salido en ese marco de la transitabilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la programación de la planificación anual, de las unidades didácticas, de las sesiones de aprendizaje, no lo hacemos en el marco de las unidades de competencia, ni tampoco en el marco de los indicadores de logro, sino en el marco de los desempeños, porque esos son categorías curriculares respecto a lo que nosotros venimos desarrollando. Sin embargo, eh, bien claro en los módulos formativos, ustedes pueden ver en la información general, ustedes van a identificar que existen categorías para institutos y centros. Entonces, justamente estas son dos categorías, pero sin embargo, nos ayudan a nosotros tener una idea de lo que está organizado el módulo formativo. Entonces, cuando yo quiero identificar de alguna manera una idea clave o un proceso grande, entonces yo me puedo apoyar a estos indicadores de logro que están en el módulo formativo para entender mejor de qué trata ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, puedo yo concluir que en una unidad de competencia de repente me habla de solo el acabado, entonces todos sus indicadores de logro van a estar hablando del acabado si hablamos de prendas de vestir. Por ende, sus desempeños también van a tener que ver con lo que viene a ser el acabado. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que en el marco de esta práctica o de esta actividad que habíamos venido desarrollando la semana pasada, me refiero a esta tablita de acá de habilidades técnicas, donde nosotros hemos tenido que agrupar o relacionar eh, los, estoy volviendo a la presentación, aquí arriba en habilidades técnicas, hemos hecho este match, ¿ya? Si bien es cierto, estos dos aspectos ya lo tenemos en el módulo formativo y tenemos ya el documento de trabajo proporcionado por el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros teníamos los desempeños que obviamente hay que transcribirlo, hay que copiarlo y pegarlo en una tablita relacionando con lo que viene a ser el estándar de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y esa tablita han venido trabajando algunos maestros ya respecto de ello. Por ejemplo, voy a ver acá,
en el caso de industria del vestido, ¿no? Por ejemplo, estoy mostrando acá una tablita de relación, ¿no? Aquí están los desempeños del módulo formativo, ¿ya? De la matriz curricular de habilidades técnicas, y en este lado está los aprendizajes que se esperan en el módulo formativo, también de la matriz curricular de habilidades técnicas. Y como ustedes saben, como ya se ha mostrado la semana pasada, incluso el archivo ha sido compartido por ustedes mismos en el Drive, entonces nosotros sabemos muy bien que en esta parte tenemos los desempeños, ¿ya? Ahora, la pregunta era, ¿no? ¿Cómo yo pinto estas semejanzas, ¿no? O sea, entonces aquí es justamente donde entra a tallar lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, si estos tres me dicen acerca de están organizados en un indicador de logro, entonces es muy posible que esos tres desempeños van a hablar de lo que dice el indicador de logro. Entonces, para mí podría ser un bloque, y en muchos casos, y particularmente en industria del vestido, en ebanistería y en algunas especialidades, eso mismo determinan los grandes propósitos, ¿ya? En este caso, los grandes procesos, perdón, de la especialidad, ¿ya? En un ratito vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Me refiero a esta tablita que estamos viendo acá. Por ejemplo, estos seis, que están los seis desempeños, se relaciona con este párrafo del estándar, ¿ya? Ahora, estos dos no lo construyen ustedes. Particularmente esto ya ha sido proporcionado por el Ministerio de Educación, al menos de los 25 módulos formativos. Entonces ya no hay, solamente hay que hacer un emparejamiento como un ejercicio para darnos cuenta, ya, y me dice el profesor, pero ¿para qué yo voy a estar pintando, no? ¿Dónde me va a servir el pintado? Justamente en la determinación de los propósitos que en este momento vamos a trabajar. Por eso estoy haciendo esta vuelta atrás para ver de repente en qué nos va a ayudar ello, ¿no? Y no solamente para eso nos va a ayudar, estimados maestros, sino también nos va a ayudar para identificar los elementos, ¿ya? A ver, sí, maestra, vamos allá, se puede agrandar, me dice, creo que maestra, ya, sí, ahora lo vamos a agrandar. Muy bien, entonces, a ver, vamos a irnos un poquito más. Entonces, ¿para qué más me interesa hacer este pintado y me interesa este cuadrito que estoy mostrando acá en esta tabla? Mira, ven, esta asociación de unidad de competencia, indicador de logro, porque la idea es que también tengamos que mirar siempre a nuestro módulo formativo. Entonces, me va a servir para justamente lo que dice aquí. ¿Qué dice en la hoja de trabajo, la ficha de trabajo 2? Mira, ven, de este match que hemos copiado los desempeños, ¿ya? Y más el match que hemos copiado los aprendizajes, entonces dice, corresponde identificar las necesidades de aprendizaje relacionadas con, o sea, para yo poder identificar estas necesidades de aprendizaje relacionados con algunos aspectos claves del estándar, obviamente me va a ayudar esta forma que yo he hecho, pues ese pintadito, ese match que he trabajado, ¿ya? Para identificar esta parte. Teniendo ello, ¿ya? Yo puedo ya tener mi estructura para mi evaluación diagnóstica, ¿ya? Hay un micrófono que está aperturado, ¿ya? Teniendo ello, yo voy a tener ya el aprendizaje técnico para la evaluación diagnóstica. En función a ese aprendizaje técnico, yo determinaba los criterios, porque cuando yo voy a hacer una evaluación diagnóstica, el nombre mismo dice evaluación, yo tengo que establecer ciertos criterios. Y esos criterios tienen que estar porque al final yo voy a terminar evaluando. Por eso se llama evaluación diagnóstica. Entonces tengo que también cronogramar en qué semana y cuántas horas le voy a dedicar. Tengo que pensar también en la evidencia que voy a recoger y cuál va a ser el instrumento, ¿ya? Y particularmente en lo que les he mostrado, en esta partita nosotros hemos agregado ya la estrategia que voy a aplicar, ¿ya? La estrategia.
En otras palabras, puedo decir, profesor, las actividades que voy a realizar para qué, para que en otras palabras, la sesión de repente, para que el estudiante me pueda brindar estas evidencias. Y yo en base a esos criterios poder determinar en cuán lejos o cuán cerca se encuentran en relación, en el caso de las habilidades de gestión, en función a al estándar de la competencia, pero en caso de los demás, al estándar de las habilidades técnicas y al estándar de las habilidades digitales, ¿ya? Entonces, estimados, para eso me puede servir esta tablita o esta alineación, ¿no? Entonces, voy a volver ahora entonces a, la, a la presentación, ¿ya? Voy a volver a la presentación desarrollando. Entonces, como una previa, les había mencionado de que habíamos venido trabajando en esa línea. O sea, en conclusión, lo que les estoy mencionando, voy a volver a repetir esta partecita, ¿ya? Nosotros hemos trabajado solamente esta parte de aquí, hasta ahí, ¿ya? Hemos, prácticamente todos los docentes deben tener bien claro que los desempeños del módulo formativo, ellos determinan y copian tal cual está en los módulos, ¿no? Si a mí me ha tocado desarrollar de la especialidad de cocina y repostería, me ha tocado el tercero, entonces yo trabajo el tercer grado con la matriz de habilidades técnicas primero, luego con las habilidades digitales y luego con las habilidades de gestión. Tal es el cual acá en este Excel está así, ¿no? Por ejemplo, en la segunda hoja podemos encontrar de las habilidades digitales y en la tercera hoja podemos encontrar ese match o esa tabla para el match de las habilidades de gestión. Entonces, lo que hacemos, aumentar la unidad de competencia y los indicadores de logro implica de algún modo conocer un poquito más de lo que nosotros vamos a copiar simplemente los desempeños, sino que también pensar qué unidades de competencia asociada está, cuáles son esos indicadores de logro que en el fondo van a servir para que nuestros estudiantes al egresar, en este caso la secundaria técnica, puedan ellos transitar, en este caso a la educación superior tecnológica o a la educación técnica productiva. Entonces, para esos, eh, para esas acciones tenemos pues estos dos componentes, ¿no? La unidad de competencia, los indicadores de logro que son categorías, obviamente, de IST y CETROS. Entonces ya eso está en los programas de estudio del CENOF y todo ese proceso. Entonces, pero a nosotros también nos va a servir como un marco referencial que agrupa ciertos elementos. ¿Para qué les había dicho? Justamente para identificar cuáles son esas necesidades de mensaje o cuáles son los puntos focales en el que yo debo abordar el estándar para poder diagnosticar, porque no voy a poder diagnosticar en una semana o 2 semanas que me dan el espacio con estudiantes, no voy a poder diagnosticar de todo el estándar. Ustedes saben que por más 3 o 4 párrafos que tenga ese estándar, es bastante. Ustedes saben muy bien que el estándar del CENEP, que tiene alrededor de, casi está escrito en un solo párrafo, pero en el caso del sexto ciclo es para los 2 años y en el caso del séptimo ciclo es para los 3 años. Entonces quiere decir que en un estándar concentra una gran cantidad de repente de conocimientos, habilidades y sobre todo una gran cantidad de desempeños y aprendizajes que deben tener los estudiantes. Entonces, yo lo que debo hacer es precisar y puntualizar esos aprendizajes que voy a requerir. En ese caso, aquí lo que vamos a ver es pues los aprendizajes, en este caso técnicos, en los otros los aprendizajes digitales que deben conocer y en el otro los aprendizajes de gestión que deben conocer, ¿ya? Entonces, ahí hemos trabajado ya la semana pasada, solamente es un recordar esa partecita. Entonces, les decía que estaba yendo justamente a esa partecita lo que habíamos trabajado, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente para ir recordando, porque es importante hacer un refresh siempre que empezamos, ¿no? Entonces, aquí habíamos hecho, y justamente le decía, ¿no? Aquí, ese pintado del estándar, ¿para qué me sirve? Justamente para agrupar. Mira, si se dan cuenta, aquí he agrupado
en 1, 2, 3, 4 y 5 bloques. Si se dan cuenta aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. Entonces ya se han convertido en 5. Estos 5, por no decir títulos generales, que así podemos decir, de repente párrafos generales que agrupan ciertos niveles, entonces se han convertido para mi matriz, en este caso, aquí se están convirtiendo como los aprendizajes técnicos a diagnosticar. Ya en el caso del segundo grado de la especialidad de electrónica, todo el estándar se reduce a estos eh, 5 bloques de aprendizajes, que no estoy diciendo que simplemente voy a trabajar ello, sino que son 5 bloques, o sea, agrupados, para yo poder de repente diseñar estrategias que para tener una mirada rápida de cómo mis estudiantes eh, saben o no saben o qué es lo que ellos necesitan conocer respecto al grado en el que voy a... también se había precisado que la evaluación diagnóstica no se toma sobre el grado anterior, sino se toma sobre el grado en el que se va a trabajar. O sea, yo tengo que enfrentarle al estudiante sobre la base del estándar que voy a desarrollar este año. Y desde esa perspectiva habíamos mencionado, de acuerdo a los resultados que también hemos visto en esta partecita de aquí, ya, si no me equivoco está acá, hemos mencionado que no hay problema, pueden estar todos en inicio. No hay problema, pueden estar todos en inicio. Entonces, y es normal que estén en inicio porque estamos empezando un nuevo grado con un nuevo estándar, con nuevos aprendizajes que requieren estos estudiantes. Si bien es cierto el grado anterior, cuando yo estoy en segundo, en tercero, de repente el grado anterior puede aportar ciertos conocimientos para el estudiante y eso me hará ver que en algunos casos están en proceso. Por ejemplo, si yo voy a la parte de gestión, que esto ya les he mostrado, ¿eh? Mira, en la parte de digital, por ejemplo, ya también están en inicio y hay un bloquecito que está en proceso. Y lo mismo ocurre con la de gestión. Si se dan cuenta, hay otro bloque que está en inicio, mira, y la mayoría está en proceso. Y obviamente, porque sabemos que tenemos, y es normal que pueden estar en proceso, porque sabemos que nosotros tenemos una matriz, ya, o tenemos un módulo para todos los grados. Ya, en el caso de gestión, en las habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento, tenemos una matriz que es para todos los grados. ¿Qué quiere decir? Que esa misma matriz venimos trabajando en primero, vamos a trabajar en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto grado, pero un poco variando de repente la complejidad, pero más que la complejidad, lo que van a variar es la gestión de proyectos, ya en función a los diferentes productos que se van trabajando en cada grado. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces, es normal que estén en proceso, es normal que estén en inicio. Seguramente hay algunos que puedan tener algunas otras influencias y para eso hemos revisado también otros documentos. Se ha mencionado que hay que revisar otros documentos, como es el caso, lo que habíamos mostrado esta pantallita, ¿no? Hay otros documentos que nos pueden dar alguna información adicional que va a servir como referente para tomar decisiones en la planificación, para tomar decisiones en el proceso de acompañamiento. ¿Ya? Entonces, con, con ese recordaris que acabamos de mencionar, vamos nosotros a entrar ya de manera estructural, pero antes de eso también vamos a ver un poquito, no sé qué, si se puede mostrarse bien acá. Este es el modelo, o por no decir, es una propuesta de lo que viene a ser la evaluación diagnóstica, ¿no? Generalmente la evaluación diagnóstica se reduce a tomar un examen con 20 preguntas y le damos alternativas y que marque la correcta, ¿no? Entonces, y luego, después de ello, lo que hacemos de repente es agarrar un registro y decir cuántos han sacado A, cuántos han sacado B, cuántos sacaron AD, cuántos están con C y hacemos un mapa de calor y informamos, ¿no?
Pero nos hemos olvidado que la 094, la 048, te dice pues que eh, la, los niveles de logro se establecen o se determinan por conclusión descriptiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Y también recurriendo al CENEP, sabemos muy bien que nosotros tenemos que desarrollar la competencia. Entonces, tenemos que determinar o evaluar los desempeños de los estudiantes. ¿En qué momento nosotros evaluamos los desempeños? Justamente cuando los estudiantes pueden actuar, cuando ellos pueden desarrollar algo. Para eso hay que retarlos. Y obviamente el reto va a responder a una situación significativa. Entonces, una propuesta es lo que estoy mostrando. Si bien es cierto, nosotros en esta partecita de aquí habíamos puesto la estrategia, mira, ven, aquí habíamos dicho, para yo diagnosticar este aprendizaje que se llama comprensión, voy a marcarlo rápidamente acá, mira, para yo diagnosticar este aprendizaje que se llama comprensión, que es un bloque del estándar, ¿yo qué debo hacer? Dice, he establecido dos criterios. El que reconozca las etapas básicas del proceso de diseño, construcción, programación y verificación de sistemas electrónicos digitales. Identifica e interpreta simbología electrónica digital en esquemas sencillos. Entonces, yo acá también los criterios son bastante leves, no son criterios también elevados del nivel de logro destacado, sino que son criterios que yo supongo que estoy también empezando con los estudiantes, sé muy bien que le estoy enfrentando a algo que de repente nada, no saben, entonces tengo que ponerle también lo más básico, ¿no? Entonces, también hemos visto que en la semana 1 le voy a dedicar solamente 45 minutos de la primera hora, ¿ya? Entonces, he dicho que voy a recoger una evidencia que se llama esquema simple o una explicación oral del proceso. O sea, cualquiera de esas dos puedo recoger. Y voy a recogerlo en un instrumento, ¿no? En una lista de cotejo o una ficha de diagnóstica estructurada, ¿no? Puedo hacer también una ficha de identificación de símbolos, que ya les estaba mostrando, y con qué estrategia lo voy a trabajar, con qué estrategias. Y esas estrategias deben estar dentro de mi sesión de aprendizaje que voy a presentar desde el primer día de clases, ¿ya? Entonces, aquí decimos, ¿no? Análisis guiado de esquema. Y había una pregunta, ¿no? Nosotros entonces vamos a perder clases la primera y segunda semana. No, no se está perdiendo clases. Lo que estamos haciendo es desarrollando. Lo que sí se perdería clases es justamente cuando nosotros reducimos la evaluación diagnóstica a tomar un examen y con eso determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, de repente ahí sí podemos cometer ese error, ¿no? Pero sin embargo, acá están las estrategias. Mira, en la semana 1, mira, semana 1 y semana 1. En la semana 1 yo voy a aplicar, aquí voy a aplicar tres estrategias, o sea, en la primera hora, las 2 horas siguientes voy a trabajar esto y las 2 horas siguientes voy a trabajar ello. Entonces, eso justamente quiero mostrarles. Esta primera parte les voy a mostrar de aquí, ya esto de acá les voy a mostrar, de todo les voy a mostrar el primero, ¿ya? Entonces, para eso, justamente está la siguiente parte, ¿ve? Esa primera estrategia está aquí, ¿ve? Esta es la estrategia que está aquí, estimados. Mira, vamos a mostrarles acá. Dice, ¿no? Análisis guiado de esquema, modelo y realización de las etapas del proceso. Entonces, si yo vuelvo acá, dice que dice análisis guiado de esquema, modelo. Ah, ya. Entonces, estoy desarrollando solamente esta estrategia. Y esa estrategia, obviamente, le estoy poniendo, ¿no? ¿Cuál es su propósito de esa estrategia? Obviamente, me van a pedir que tenga un propósito, porque tengo que tener un propósito de por qué voy a aplicar esa estrategia. ¿Ya? ¿Cuándo lo voy a hacer? En la semana 1 durante 45 minutos. Y aquí estoy poniendo una propuesta. Ojo, estimados maestros, colegas, esta es una propuesta. Seguramente ustedes pueden tener de repente diferentes formas. La idea es que el estudiante desarrolle alguna actividad y ustedes observan los desempeños, recogen las evidencias, analizan en base a sus criterios establecidos y
establezcan una conclusión descriptiva y en función a eso ustedes puedan determinar el nivel de logro, ¿ya? Y ahora ese nivel de logro determinado ustedes ya lo pueden informar de manera individual cuando de repente la dirección, la UGEL nos pide que tengamos que reportar en un informe, ¿no? De cada estudiante, ahí podemos poner el reporte individual. Pero para la planificación nos interesa también el reporte grupal, tal como se ha mostrado aquí en el desarrollo de estas presentaciones, ¿no? Entonces, ahí, mira, nosotros podemos tener aspectos a desarrollar, hemos puesto. Primero yo voy a presentarle un esquema. Estos no son los pasos, por si acaso, estos son los pasos de la estrategia, o sea, cambia de acuerdo a la estrategia. Yo lo he puesto en 4 momentos, de repente puede variar en un solo momento, o de repente ustedes pueden agarrar las dos estrategias y lo trabajan de manera conjunta. Eso va a depender ya de la estrategia del docente. Entonces, dicho, ¿no? Va a haber una presentación del esquema modelo durante 10 minutos. O sea, yo le voy a presentar un esquema, ¿ya? Que puede ser un circuito con LED, resistencias y pulsador, o un circuito sencillo con sensor y salida. Luego le voy a hacer esas preguntas rápidas, ¿ya? Le hago esas preguntas rápidas. Luego pasamos a los siguientes 15 minutos, vamos a ver un análisis guiado del esquema. O sea, yo les mostraré un esquema donde ellos relacionarán el símbolo con el nombre del componente y de repente indicarán la función básica. Si conocen, y si no, no hay problema, no tienen por qué conocer, ¿ya? Luego viene la organización de las etapas, yo les voy a dar las etapas y ellos van a poner de repente algunos numeritos ahí, ¿ya? Entonces, cuando estoy hablando de la estrategia número 1, si se dan cuenta, mira, la primera es esta que le voy a dar, ¿ve? ¿Qué le voy a decir? Aquí está la simbología, a ver, ponga el nombre del componente según esta simbología. Si no sabe, me dejará en blanco el estudiante, pues no hay problema. Y si sabe, obviamente, mira, profesor, esto es el símbolo de un LED. Ah, ya, ¿y el LED qué hace? Ah, el LED solamente, profe, alumbra, ¿ve? Ahí está, alumbra el LED. Ya, me tendrá que decir eso. Entonces, yo con eso estoy viendo de repente cómo, qué conocimientos tiene, o qué necesita, o ya me estoy dando cuenta que, de alguna necesidad que yo debo ir anotando, ¿ya? Entonces, otro alumnito de repente no sabe qué símbolo es, lo dejará en blanco, de repente alguien le dice que esto es una batería, entonces pondrá la batería y para qué sirve, que no sabe, no hay problema. Luego, una vez que ha terminado su hojita, de repente puede hacer una socialización breve, ¿no? Pero si se dan cuenta, las siguientes, aquí está, mira, ¿ven? Aquí está, preguntas clave, ¿no? ¿Para qué sirve un LED? Le estoy preguntando qué función cumple y esta hojita obviamente me va a entregar, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Actividad 2, vamos a hacer la comprensión del proceso electrónico. Estoy yendo rápido porque esto ya la semana pasada les había explicado en una hojita de Word, ¿ya? Pongo el tiempo, pongo las indicaciones que va a hacer, porque esta hojita ellos lo tienen que tener, y acá está justamente lo que decía la actividad 2, ¿no? Organizar. Acá lo único que van a poner es de 1 al 4, ¿no? ¿Cuál va primero, ¿no? El 1, el 2, 3 van a organizarlo, ¿no? Y luego una explicación breve. Yo con mi lista de cotejo voy a registrar, voy a recoger la información que saben cada uno, ¿no? Entonces, ahora, esta lista de cotejo a mí me va a ayudar, me va a ayudar como docente, y no lo digo yo, lo dice la 501, ¿ah? La 501 dice el instrumento para verlas que permitirá recoger información. ¿Para qué? La 501 dice identificar al inicio del año escolar las fortalezas, necesidades de aprendizaje y barreras educativas a partir de la evaluación diagnóstica. ¿Y para qué? ¿No? Para, en este caso, implementar, acá dice, acciones de acompañamiento o apoyos educativos en el marco de atención a la diversidad. Y más abajito, ¿qué dice? También acompañar a la planificación curricular, considerando la atención a la diversidad, sus características, intereses, necesidades, resultado de la evaluación diagnóstica realizada. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, todas esas características, intereses, eso también está, pues, las características e intereses lo podemos encontrar nosotros en el programa curricular de educación secundaria, cuando te da las características e intereses de los estudiantes para el sexto ciclo y para el séptimo ciclo. Estamos en secundaria, ¿no? Ahora, las características adicionales, como habla de su contexto, todo eso, justamente en esta semana de gestión se trabaja en las instituciones educativas
todo lo que viene a ser los contextos socioeconómicos, los contextos de las TICs y todo ese desarrollo, ¿ya? Y además acá dice, ¿no? El establecimiento de las prioridades señaladas en el apartado 5. Ahora, obviamente se tiene que considerar las dos prioridades para este año, ¿no? Que es el bienestar socioemocional y la inclusividad, la diversidad y la interculturalidad que el Ministerio ya ha propuesto en la norma 501. Son dos prioridades, ¿ven? Para el desarrollo de los aprendizajes en relación a las necesidades. Siempre hace alusión a las necesidades, ¿ya? A las necesidades. ¿Por qué? Porque justamente esta evaluación diagnóstica es lo que nos va a dar las necesidades, mientras que los otros referentes o instrumentos o fuentes nos van a dar pues el contexto, nos va a dar de repente en este caso los desafíos, ¿ya? Y no solamente eso, la evaluación diagnóstica también dice, sirve para promover el uso efectivo del tiempo. Entonces, cuando yo he diagnosticado a un grupo de estudiantes, estimados colegas, lo que a mí me permite de repente es un propósito de decisión, yo puedo prolongarlo a 2 semanas, porque de repente no ha sido logrado en la semana planificada, ¿ya? Puedo ajustar eso, ¿ya? O de repente puedo reducir el tiempo, porque de repente ya conocen un poquito más, entonces me va a permitir hacer eso, el uso efectivo del tiempo. Ahora, también dice, para desarrollar competencias hay que trabajar metodologías activas, ¿no? Y casualmente el modelo de secundaria computación técnica tiene dos, ¿ya? Dos metodologías que nos diferencian bastante, que es el método de instructivo de los 4 pasos y también nos dan el método de los 6 pasos o de la acción completa, ¿no? El aprendizaje por la acción, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir la evaluación diagnóstica, pero sin embargo, los instrumentos de evaluación van a permitir realizar un informe de progreso individual a nivel del logro de la competencia, porque al final nosotros lo que vamos a informar es el logro de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Entonces, cuando yo hago una evaluación diagnóstica, obviamente después que he recogido las evidencias, he analizado y he llegado a una conclusión. He llegado a una conclusión individual por cada estudiante. Y eso me va a servir para hacer un informe de progreso individual. Pero sin embargo, también me va a servir para consolidar la información del grupo. O sea, yo tengo que, si tengo 25 estudiantes, o sea, estoy hablando de 2 o 3 secciones, a mi cargo, porque generalmente en 8 horas yo con 3 secciones en un solo grado puedo tener 24 horas, o en otras palabras puedo tener 3 grupos cuando hablo de primero, segundo, tercero, y tengo que tener 3 grupos necesariamente para lograr las 24 horas. Entonces, esto en función a la distribución de cuadros de horas. Entonces, yo tengo que hacer una consolidación. Si yo tengo a mi cargo primero, segundo, tercero, entonces yo tengo que evaluar en función al estándar del primer grado al grupo que tengo de primer grado. En función al estándar de segundo grado al grupo que tengo de segundo grado y así para el estándar del tercer grado también en función a ese estándar tengo que evaluar el grupo de tercer grado. Entonces lo que yo voy a consolidar, voy a tener 3 consolidados, ¿no? Consolidado del grupo de primero, del grupo de segundo y del grupo de tercero, ¿ya? Entonces, en función a eso, determino mis necesidades de aprendizaje, pero tengo que también establecer un nivel de logro general, o sea, cómo están de manera general el grupo, todos están en proceso. Ahí aplicamos el promedio, ¿no? O sea, el promedio de todos, ¿no? Si de repente tengo 15 estudiantes en el grupo y la mayoría está obviamente en proceso, entonces yo tengo que empezar en función a eso de lo que viene a ser el proceso, ¿ya? Pero como yo tengo un informe individual, también me va a permitir acompañar, como bien dice arriba, nos va a permitir hacer acciones de acompañamiento o apoyo de manera individual. Y a los que ya tienen un poquito más avanzado, también nos van a ayudar, ¿ya? Entonces, solamente esa aclaración y esa quería hacer, estimados colegas, para poder de repente continuar. Entonces,
Teniendo ya todo esto, hemos tenido, y ahí está las necesidades de aprendizaje, ya está, ya hemos determinado a nivel de grupo, ahí está el ejemplo, y acá hemos tenido la aplicación de los resultados de la evaluación diagnóstica, y esto les había dicho que no necesariamente va a modificar ni estándar, sino que más bien va a servir para, como hemos podido leer ahí en la 501, y ustedes pueden leer la 501, y se van a dar cuenta obviamente que está pues que hay que ayuda a la planificación, pero también para el acompañamiento y apoyo, dice, ¿no? Entonces, en esa línea, aquí lo que estamos diciendo, ¿dónde se aplica esto de diagnóstica? Ahí está, ¿no? Priorizar los aprendizajes, ajustar los tiempos. Dicho esto, ya tengo todo ese proceso y lo mismo se ha trabajado para las digitales, ya, lo mismo se trabajó para las digitales, voy a correr, lo mismo se trabajó para la de gestión, ya, y entonces el día de hoy llegamos acá. Determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Ya? Entonces, para ello, sí, ahora sí me detengo, voy a ir un poquito más lento. Si de repente hay alguna pregunta hasta aquí para ir ya a comenzar así bastante detallado, por favor, si no, continuamos. A ver, los leo. Si de repente hay esto. A ver, Alfredo, has levantado la mano, por favor. Realice su pregunta, por favor. Sí, profesor Freddy, quería hacer una consulta. Usted ha manifestado que cuando elaboramos nuestra evaluación diagnóstica, ¿cierto? Sí, Tomamos los desempeños y los estándares del grado, o sea, que está en correcto. curso. O sea, si yo enseño segundo, tengo que trabajar con los estándares que están de segundo y los desempeños de segundo. Así es. Ya, pero eso me sirve para el año. Pero, o sea, no trabajo con el año anterior para ver los alumnos cómo vienen del primer grado. O sea, para yo identificar, no me sirve de nada para ver los estándares, supongamos, del grado anterior. No debo utilizarlo para saber cómo llegan al segundo año. Esa era mi ¿Usted la pregunta. pregunta? O sea, para la evaluación diagnóstica tengo que trabajar con los del grado que recién voy a desarrollar. No, eso es lo que le he entendido. Yo le digo, no podría tomar los estándares del año anterior para saber qué falencias tienen o cómo están llegando esos estudiantes a grado real que ahora voy a desarrollar. Bien, maestro. Ya, mira, a ver. Ahí voy a volver a mencionarte esta partita y quiero que quede claro y agradezco tu pregunta porque permiten también aclarar ciertos puntos. Mira, en ningún momento se ha dicho que no debes considerar la información de lo que viene en los estudiantes. O sea, que es correcto que hay algunos estudiantes, por ejemplo, cuando yo estoy en tercer grado, cuando yo estoy en tercer grado, hay estudiantes obviamente que tienen ciertas fortalezas, debilidades, y eso es donde yo lo puedo encontrar. Pues lo voy a encontrar pues en las actas oficiales de evaluación, los informes técnicos pedagógicos, el informe de la psicóloga, los informes de progreso, las evidencias, el diálogo con otros profesores, incluso si de repente por ahí un maestro, una maestra me alcanza el portafolio de los alumnos por casualidad, voy a tener. Pero sin embargo, esos son fuentes de información también para identificar necesidades, ya son fuentes de información. ¿Ya? Pero no son las fuentes de información, o sea, precisas y exactas, digamos, porque son referencias que vamos a tener de cómo vienen mis estudiantes. Por ejemplo, si hay un estudiante que aquí, en esta acta oficial de evaluación, tiene, digamos, logros destacados, al menos en el puesto para el trabajo, tiene un logro destacado, entonces a mí me dice, pues, que ese estudiante ha tomado bastante interés en el primer grado. Entonces al segundo está llegando con esas cualidades, tiene una fortaleza grande. Y esa fortaleza para mí puede convertirse también en mi fortaleza del aula, o sea, de la sección a cargo. Entonces yo puedo tener que manejar ello, ¿ya? Ahora, puede de repente el informe psicopedagógico de repente alcanzarme ciertos
niveles o particularidades de los estudiantes. Por ejemplo, aquellos que tienen necesidades especiales también las tengo que considerar porque son fuentes de información. No lo digo yo, lo dice la 094. ¿Ya? La 094 y ahí está bien claro. ¿Ya? Pero sin embargo, nosotros hemos mencionado que la evaluación diagnóstica, o sea, los resultados de la evaluación diagnóstica, ¿ya? Y acá respondo tu pregunta, son elementos bastante fuertes para la SPP. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a certificar en cada grado. Ya vamos al finalizar el módulo formativo, vamos a certificar. Entonces, si vamos a certificar, entonces obviamente tenemos que, por no decir así, hay que tomarlo serio, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar no sobre el estándar anterior. Aquí sí, yo no puedo evaluar sobre el estándar anterior. Y solamente hay una pregunta para usted. ¿Alguna vez ha desarrollado un curso de Peruduca, maestro? ¿Desarrolló un curso de Peruduca? Sí, sí lo desarrollé, he desarrollado, entonces, La esa era mi pregunta duda, es, ¿cuál es? El en examen una, de entrada, el examen de entrada, ¿sobre qué le preguntan? ya, no, hacen pues una pregunta, me preguntan si tengo conocimientos previos con respecto al curso que voy a desarrollar. Totalmente de acuerdo, maestro. Entonces, es lo mismo la evaluación diagnóstica. Ese examen de entrada es una evaluación diagnóstica, ¿ya? Ya, A usted le hace preguntas sobre la base que va a trabajar ese año. ya, esa era la Así duda. es. ¿Ya? Entonces es importante de repente puntualizar esa parte, ¿ya? Entonces, porque si no, ¿sobre qué estaría trabajando, ¿no? Sobre lo que el año pasado ha trabajado, ¿no? Sí es importante, ahí están las actas de evaluación, esos resultados, pero lo que voy por ese lado. Bien, creo que con eso, maestro, responde a su pregunta. Adelante, Sirle. Maestro ¿Qué Sirle. tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, Sirle, ¿cómo está? Para clarificar un poco a los maestros que tenemos en sala, que son de diversas especialidades, nosotros tenemos, por ejemplo, en computación que solamente trabajan dos matrices, pero tenemos en cocina, por ejemplo, que tienen tres matrices, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estamos diagnosticando en estas tres matrices o en estas dos matrices y no nos alcanza el tiempo para poder diagnosticar todos los desempeños, ¿no? Por así decir. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? ¿Cuáles serían algunas alternativas? Bien, gracias, Sirle, por la consulta. Importante la pregunta que tú haces, ¿no? Por ejemplo, mira, yo visité un colegio el día jueves de la semana pasada y entonces en el colegio yo estaba desarrollando y mencionándoles que deben trabajar ellos por lo menos mínimamente 2 semanas esta evaluación diagnóstica porque la mayoría de las especialidades casualmente no tenían computación, ellos tienen casi la mayoría de las especialidades que tienen son de las tres habilidades que de acuerdo a la matriz curricular. Entonces ellos me decían, no, pero acá el director nos ha dado solamente una semana de evaluación diagnóstica, ¿ya? Entonces, nos ha dado solamente una semanita para la evaluación diagnóstica, entonces ahora, ¿cómo hacemos? Ahora, bueno, yo tampoco voy a irme a pelearme con el director y voy a decir, no, dele dos, no. Ya ellos han aprobado, incluso creo que su calendarización del año escolar y todo ese proceso. Entonces, lo que sí podemos hacer entonces corresponde ya al docente ajustar esas estrategias. Por ejemplo, yo, en coordinación obviamente con los especialistas del Minedu, se ha determinado, casi como la mayoría de las instituciones, y consultando también a docentes, ¿no? Que están en aula, que generalmente le dan 2 semanas, ¿no? Entonces, considerando eso, se ha trabajado 10 horas para habilidades técnicas, o sea, tratar de en esas 10 horas diagnosticar, ya por eso el ejemplo viene con 2 semanas, y en la primera semana sobran 3 horas, y en la otra semana sobran otras 3 horas. Entonces, el primer sobrante de la primera semana lo vamos a dedicar a habilidades digitales, y el otro sobrante lo vamos a dedicar a habilidades de gestión.
Entonces, en ese marco se viene socializando con cada uno de los docentes, ¿no? Pero sin embargo, si a mí me dicen, no tienes 2 semanas, tienes una semana, entonces nosotros lo que tenemos que ajustar es justamente esas estrategias, ¿no? Con esto, y tomo la palabra de algunos también especialistas en currículo, por ejemplo, que ellos mencionan, ¿no? O sea, no se trata de querer diagnosticar todo el estándar, va a ser totalmente difícil. Incluso hasta diagnosticando en 2 semanas todavía estamos siendo, digamos, débil, flojos todavía. ¿Por qué? Porque más bien lo que tenemos que pensar es que muchos especialistas dicen que incluso todo un año te puedes pasar diagnosticando y aún así puedes encontrar las verdaderas necesidades y eso es correcto. Y ahora, respecto a eso, ¿qué dice el programa curricular? Ya, el programa curricular de educación secundaria, y no solamente de educación secundaria, de inicial, primaria y secundaria, mencionan que el diagnóstico, o sea, el diagnóstico de las primeras semanas son el diagnóstico para que planifiques tu primera unidad. Y todo lo trabajado en la primera unidad es el diagnóstico para reajustar o para planificar la segunda unidad. Y todo lo trabajado en la segunda para la tercera y la tercera para la cuarta. ¿Me dejo entender? Entonces, en otras palabras, te está diciendo que tú todo el tiempo estás diagnosticando. Entonces, lo que queda, estimada Shirley, lo único que queda es que si a mí me dan 2 semanas, o de repente se puede cruzar con alguna bienvenida, que obviamente el 16 creo que se va a hacer a los estudiantes, es normal, la acogida que está programada y planificado. Entonces, de repente se cruza, entonces yo tengo que tratar de ajustar para poder mínimamente este, diagnosticar. De repente en las 5 horas que tengo, de repente lo puedo dividir, o en las 8 horas de una sola semana, de repente ahí puedo dedicarme 3 horas, no sé, habilidades técnicas, las siguientes 2 horas puedo trabajar con gestión y las otras 3 horas que me toca, depende con digital. Pero eso sí sería ya estrategia de cada uno de los docentes para poder ajustar, ¿no? Pero por eso justamente existe una planificación. Entonces, la recomendación que yo les haría es hacer un ajuste, ¿no? Y es lo mismo como que cualquiera de nosotros haría, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen, vas a hacer una clase modelo en 25 minutos, y yo me preparo para los 25 minutos, y llegado la hora, el que me ha encargado de hacer una clase modelo me dice, no, solamente tengo 10 minutos para escucharte. Entonces yo lo que tengo que hacer estratégicamente es reducir las estrategias o reducir lo que he trabajado a esos 10 minutos. Entonces, ahí creo que ya es el trabajo docente que tiene que hacer. Entonces, decirle, no te preocupes mucho, porque si no hemos podido lograr diagnosticar en estas primeras semanas, yo sé que las otras 7 semanas o 8 semanas que vas a trabajar el primer bimestre te va a servir para hacer un trabajo mucho más fortalecido en el segundo bimestre, ¿no? Y si es así, seguiremos avanzando al tercero, ¿no? Y más bien, ¿qué dice más bien CIFOS? DIFOS, perdón, ¿qué dice? Ya los cursos que hace DIFOS, dice más bien que al finalizar el año, más bien, o sea, en la semana de gestión ya última, los docentes deben armar un consolidado, como si fuera un informe, más bien de todos los estudiantes, justamente lo que el maestro preguntaba, ¿no? Entonces ahí debe haber un informe, ¿no? Entonces, pero eso es lo que dice, ¿no? Entonces, más bien esta semana lo que debemos estar analizando es ese informe que han dejado los maestros del 2025, pero muchas veces eso no hay, ¿no? Solamente ingresan las notas del CIEGI y los informes eh, se guardaron a alguien, pero después nunca nos proporcionan. Entonces, eso sería, estimada Shirley, al respecto de tu consulta. Gracias, Freddy, gracias. Okay, genial. Bien, ¿alguien más? Creo que si no vamos avanzando, porque si no, nuevamente el tiempo es nuestro enemigo. Y mira, este cuadrito de acá, justo les había mostrado el otro día también, y casualmente, mira, cuando hacemos diagnóstico se trabaja estos dos aspectos, mira, tres, perdón, contexto escolar, desafíos. Y justamente el maestro que me preguntaba tiene que ver, lo que él me pregunta tiene que ver con estos dos aspectos de aquí, con todo esto de acá. Esto
yo debo tener del 2025. ¿Ya? Esto me debe alcanzar, en este momento, en la semana de gestión, deben estar trabajando los docentes, deben estar discutiendo, ¿no? El contexto económico, social, psicológico, la diversidad cultural, todo. ¿Dónde se encuentra, estimados? Tenemos un documento que se llama PI, ¿ya? Para la actualización. Ahí deben estar discutiendo. Esta matriz se debe trabajar acá. Ese es uno de los detalles que también te piden en tu planificación, ¿no? ¿Ya? Pero también eso no solamente me dice el contexto, me dice eso, ¿no? Sino también me genera los desafíos. O sea, ¿qué desafíos tengo en base a todo esto de acá, ¿no? O sea, ante cosas que existen cosas que yo voy a hacer. ¿Cuáles son mis desafíos? Entonces, esto de acá está manchado con el 2025, o sea, el año anterior, ¿ya? Acá incluso yo viendo todos esos documentos referentes que hemos mostrado ahí en gráfico, acá me dan fortalezas, incluso debilidades, algunas recomendaciones, alguna retroalimentación de los estudiantes que van a formar parte ahora de mi grupo, me van a dar ahí. Pero con la evaluación diagnóstica lo tengo que hacer aquí, ¿ya? La necesidad de aprendizaje sí o sí lo debo trabajar con evaluación diagnóstica. Entonces, nosotros en Educación para el Trabajo, en SPT, y bueno, lo tendrían que estar haciendo todas las áreas porque no lo digo yo, lo dice ahí los programas curriculares, lo dice la 501. Lo que estamos priorizando es que hagamos esa evaluación diagnóstica, pero no como un examen, ya no como un examen, estimado, sino más bien con un conjunto de actividades estratégicas que permitan visualizar los desempeños de los estudiantes respecto a las habilidades técnicas de gestión y digital, ¿ya? Entonces, con eso concluyo para irme ya a los propósitos. Ya, listo. A ver, vamos a ver, volvemos acá, espero Lisa dando dudas. Ahora sí, ya estamos acá, mira, el propósito de aprendizaje, ya determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades de aprendizaje identificadas, dice bien claro, ¿eh? Determinar el propósito, o sea, cuando nosotros, y acá que quede bien claro, cuando nosotros trabajamos ya el propósito, en otras palabras, va quedando atrás, ya va quedando atrás incluso, si bien es cierto, lo voy a recordar siempre porque mi norte va a ser el estándar, pero el propósito se convierte en un elemento curricular para la planificación, ¿ya? A partir del propósito va a empezar a fluir todo. Mira, el propósito de aprendizaje de acuerdo a la resolución bimestral 094-2020 se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores, ¿ven? Aquí te dice que este trabajo, o sea, el trabajo docente no es modificar el desempeño, no es modificar el estándar, no es precisar, en absoluto, no te dice eso. Lo que te está diciendo que usted, a partir de las necesidades que has identificado en tu diagnóstico, ¿qué tienes que hacer? Establecer los propósitos, ¿ya? Se relaciona, dice, tanto con la situación a enfrentar, ¿ya? A ver, ¿qué pasó? Creo que volví más. Ahí está, ¿ya? Con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita. Entonces, ahora sí, ¿no? O sea, todas las situaciones significativas que yo voy a plantear, ya hay un disloque grande también que todavía no queremos cambiar. Entonces, cada vez que yo me encuentro con los estudiantes, lo que tengo que proponer es una situación a enfrentar, ¿ya? Y esa situación a enfrentar debe estar preparado intencionalmente por el docente. ¿Para qué? Para desarrollar la competencia que pretendo. Entonces, eso es lo que debo trabajar. Dice, asimismo, el programa curricular de educación secundaria 2016 en la página 19 menciona, dice, una vez determinado el propósito de aprendizaje que se quiere alcanzar en un tiempo determinado, o sea, ahora sí, en un año, eso quiere decir que hay propósito anual. En una unidad quiere decir que hay un propósito de unidad didáctica.
y en una sesión o actividad. O sea, quiere decir que hay 3 propósitos bien definidos. Un propósito anual, ¿ya? Un propósito de unidad y un propósito de sesión. ¿Qué dice mi propósito de año? Mi propósito de año dice qué es lo que voy a desarrollar en habilidades técnicas, qué es lo que voy a desarrollar todo el año en habilidades digitales, qué es lo que voy a desarrollar todo el año en habilidades de gestión. Y al desarrollar ese qué es lo que voy a desarrollar, significa que voy a movilizar, que voy a desarrollar también la competencia, ¿ya? Entonces me está diciendo eso, de 3 propósitos. Y justamente dice, en consecuencia, el propósito del mensaje, en este caso no está refrendado por la norma, estimados colegas, no vayan a empezar a buscar la normativa, ¿ya? ¿Dónde está ese cuadrito? No lo he encontrado, no. Eh, lo que sí nos dice la norma es que hay que tener una lógica al planificar. Entonces, si tenemos que tener una lógica, para todo lo que hagamos tenemos que tener una lógica. Por lo tanto, dice, ¿no? El propósito de mensaje, ya sea de un año, unidad o sesión, se recomienda redactar con un verbo de acción en infinitivo al inicio, seguido del objeto técnico, y finaliza, dice, con la condición formativa y o contexto. Por ejemplo, ¿no? Esto es para construcciones metálicas, ¿ya? El verbo de acción es elaborar. El objeto técnico, diagramas digitales iniciales, ¿ya? Estamos hablando de construcciones metálicas. Condición formativa de contexto, comprendiendo su utilidad para comunicar el diseño, ¿eh? Entonces, cuando yo redacto un propósito, y esto se va a ver más nítido en los propósitos de sesión, porque a veces cuando hablamos de un propósito un poquito grande, como que no se visualiza claramente estos elementos, pero siempre debe comenzar, por lo menos debe estar el verbo, ¿ya? Y los verbos obviamente de acción van a ser un poquito de repente más grandes, o de repente van a ser los mismos verbos, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Entonces, ahí está una estructura propuesta, por eso dice se recomienda. Entonces, para no confundirnos, pues, para también tener una secuencia, ¿no? Siempre debemos estar organizados, ¿no? Siempre debemos tener también una lógica, como dicen, ¿no? O sea, yo no voy a decir, no, yo hago mi propósito de esta manera, tú haces de esto con tal que se llame propósito. No, tiene que tener por lo menos una estructura, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, tenemos ciertos elementos que nos igualan, ¿no? Que nos hacen similares. De repente exacto, ¿no? Pero sí nos hacen similares. Entonces aquí también debe haber los propósitos, también deben tener cierta similitud. Pero sin embargo esto no está recogido porque algún especialista dijo no hay que proponerlo así en absoluto. Más bien esto está recogido justamente de los que tienen la autoridad dentro de educación. O sea, ha tomado ejemplos de propósitos que han trabajado en este caso DIFOS. En función a ello se ha venido estructurando. Incluso cuando hablamos de criterio de evaluación, le ponen hasta 5 elementos que tiene el criterio de evaluación. Entonces nosotros vamos a enfocarnos básicamente en 3 también ahí, ¿ya? Listo, entonces seguimos. Dicho eso, ahora sí va lo que había tratado de explicar al inicio, ¿ya? Al inicio cuando empecé les mostré un formato Excel, ¿ya? Un formato en Excel. Entonces, mira, para determinar el propósito de aprendizaje anual es necesario identificar y precisar los grandes procesos, ¿ya? Cuando dice los grandes procesos, no se está refiriendo a los procesos de planificación que está establecido en el programa curricular, que obviamente estamos en el proceso 1 recién, ¿ya? Más bien se está refiriendo a los procesos técnicos, o digamos a los procesos que se desarrollan dentro de la especialidad, y que estos procesos varían de acuerdo también al programa formativo, y dentro del programa formativo también varían de acuerdo al módulo, ¿ya? Entonces, permítanme mostrarles un poco para tener una idea, ¿ya? A, a ver, para tener una idea. A ver, primero vamos con lo que estamos desarrollando. De repente acá no queda un poquito claro, me voy a ir al ejemplo trabajado
de repente por el especialista Hammer, que trabajó justamente para ebanistería, ¿ya? Entonces, mira, ahí tenemos el estándar. En esta partita de aquí voy a volver a hacer mi resaltado. En esta partecita de aquí, como ustedes están viendo en el cuadrito, es tal cual, esto es el estándar, ¿ya? Este es el estándar. Como venía diciendo, yo he hecho el match y me doy cuenta que el estándar concentra a todo mi desempeño. Entonces, ya estoy tranquilo y ahora a partir del estándar voy a hacer mi planificación, ¿ya? A partir del estándar. Entonces, ¿ya? Dicho eso, yo digo, yo sé que acá veo bastante cosas que se pueden hacer, pero en toda esta ruta, tanto de los desempeños y tanto de los estándares, ¿ya? Tienen una ruta que varía, como digo, módulo a módulo, programa a programa. Cuando digo programa me estoy refiriendo a la especialidad completa de primero a quinto, ¿ya? Y cuando digo módulo formativo me refiero exclusivamente a un grado, ¿ya? Entonces, el conjunto de módulos formativos vendría a ser la especialidad técnica, que viene a ser el programa formativo. O sea, lo que ustedes tienen ese módulo que ya está publicado en Pereduca, ese es el programa formativo. Y cada uno de esos elementos son módulos formativos. Y cada módulo formativo tiene 3 componentes, en algunos 2. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, aquí ven, toda esta partecita de rojo, vamos a identificar en un proceso clave, o digamos en un proceso grande, que se llama comprensión del proceso electrónico y simbología técnica. ¿Ven? Solamente en este aspecto, o sea, ¿para qué? Ya estoy pensando redactar mi propósito, ¿eh? Ya estoy pensando en redactar mi propósito anual, ¿ya? El segundo bloque de verde, ya de verde, voy a trabajar como identificación de componentes electrónicos y lectura técnica básica, ¿ya? Los que son de electrónica se habrán dado cuenta que aquí no hay un procedimiento continuo, y ahorita les voy a mostrar a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Al menos en segundo grado no hay ese procedimiento continuo, ¿ya? Luego vamos a ver lo que viene a ser el moradito, ¿ya? Dice prueba con prueba. Entonces está hablando de funcionamiento, modifica, ¿ya? Entonces ya me habla de un armado y simulación de circuitos, ¿ya? Y luego viene, comprueba el funcionamiento, arma y diseña el esquema, ¿ya? Y me está hablando de programación básica y verificación del funcionamiento del sistema, ¿ya? Estamos hablando de comprueba el funcionamiento. Y por último dice, organiza, elabora la documentación técnica, ¿ya? Circuitos digitales trabajados, ¿ya? Entonces, todo este proceso ya me está hablando de un análisis, elaboración de placas impresas y documentación técnica básica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya están siendo agrupados. Un poco para que ustedes de repente estarán diciendo, no me quedó claro. Voy a irme a lo que le decía que se ha trabajado con... A ver, un ratito, voy a... Mira, a ver, aquí está para dar un segundo ejemplo, para proporcionarles un segundo ejemplo. Vamos a mostrarles lo que se trabajó en ebanistería. Mira, si ustedes se dan cuenta acá, un poquito estoy mostrando dos cosas, ¿eh? Estoy mostrando dos cosas. Primero les he mostrado un proceso que no es continua, y ahorita les voy a explicar por qué. Mira, en el caso de ebanistería, porque en el fondo se va a desarrollar un mueble. Para yo desarrollar un mueble, en este caso estamos hablando del módulo tercer grado, y en tercer grado es mueble de asiento, si no me equivoco, en ebanistería. Entonces, ahí mira, primero empiezas con el diseño, o sea, diseñas primero, ¿ya? Diseñas, ¿de acuerdo? Lo que quiero es aprovechar esta PPT. Ya mira, diseñas el mueble, después, ¿qué haces? Tienes que conocer obviamente la madera y sus características, luego usas herramientas y máquinas, luego haces unión de madera y haces el acabado final. En otras palabras, este proceso es lo que debe seguir siempre
para hacer, por ejemplo, si voy a hacer una silla, ¿ya? Si voy a hacer una silla, sigo siempre este proceso. Si voy a hacer una mesa, ¿ya? Mejor mesa no es de hacienda, entonces voy a hacer de repente una perezosa, ¿ya? También sigo este mismo proceso, ¿ya? Más explicado en el caso de industria del vestido, ¿no? Para yo hacer una camisa siempre sigo los mismos procesos. A esos procesos se refiere, ¿ya? Diseño, trazo, corte, hilvano, acabo y empaco, algo así, ¿ya? Siempre. La diferencia está, la complejidad está, que en el primer bimestre puedo hacer una camisa, de repente no sé, un bolso, ¿ya? Un bolso básico de compras. En el segundo bimestre hago de repente, no sé, una mochila. O sea, mira, si se dan cuenta, estoy aplicando los mismos procesos. O sea, para yo hacer el bolso, igualito, ¿no? Diseño, corto, trazo, acabo, ¿ya? Así rápido estoy hablando. Igualito haces en el segundo bimestre, o sea, repites. Ese es un proceso iterativo. Generalmente se presta cuando se hace producción, o sea, para las especialidades que están en producción, siempre van a seguir ese mismo proceso, siempre, ¿ya? O sea, para yo hacer la silla, igual tengo que diseñar el mueble de soporte, en este caso la silla, ¿ya? Tengo que reconocer qué madera y las características que voy a usar para esa silla, o sea, qué madera voy a usar. Tengo que, no sé, cortar, habilitar con las máquinas. Tengo que hacer las uniones respectivas, luego hacer el acabado del mueble, ¿ya? Siempre, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un proceso iterativo, ¿ya? Iterativo, ¿de acuerdo? Cuando digo un proceso iterativo, quiere decir que siempre se va a repetir. Pero en el caso de electrónica, y particularmente el módulo de segundo grado, yo tengo que empezar primero por la comprensión del proceso electrónico y simbología técnica. Pero no quiere decir que para trabajar esa partecita, de repente yo puedo ir trabajando circuitos básicos, puedo estar haciendo, no sé, la configuración de un LED que prende y apaga, ¿no? Puedo estar trabajando con codificación, puedo trabajar con Tinkercad, ¿ya? O sea, no hay problema, puedo estar haciendo algunas cositas, pero sin embargo voy a ir trabajando poco a poco. En el segundo voy a hacer identificación de componentes, voy a continuar con la identificación. O sea, estoy agarrando, a diferencia que en el caso anterior de banistería, el proceso se repite en cada bimestre. O sea, en otras palabras, ellos cumplen el estándar en cada bimestre. ¿Ya? En cada bimestre cumplen el estándar, desarrollan el estándar de manera completa, pero, ¿ya? Pero en el segundo bimestre también vuelven a repetir, sino que el producto es más complejo. En el tercero será más complejo, en el cuarto será más complejo, pero hay una particularidad ahí. Depende del producto. Si el producto es un poquito amplio, grande, incluso en ebanistería, por ejemplo, está planificado para 2 bimestres un producto, ahora lo vamos a ver, ¿ya? En el caso de los servicios, tal vez tiene una secuencia en algunos módulos, pero en algunos casos hay que desarrollar una parte del estándar, ¿ya? Me refiero al estándar técnico, ¿eh? Una parte del estándar voy a desarrollar en el primer bimestre, otra parte en el segundo, otra parte en el tercero, y así voy a completar hasta el cuarto. Por ejemplo, en computación, en el primer grado, también está así para trabajar por partes, ¿no? O sea, yo todo el año abordo el estándar. Entonces, eso ya es una forma secuencial. En el caso del otro es iterativo, en este caso es una forma secuencial. Entonces, los grandes procesos, yo tengo que identificarlo de esa manera, ¿ya? Entonces, ahora mira, y lo mismo hago con las habilidades digitales. En el caso de las habilidades digitales, ¿ya? En el caso de las habilidades digitales yo trabajo también igualito, ¿no? Primero, este de azulito me dice que debo hacer registro digital técnico, debo registrar datos. El otro me dice debo organizar información. El otro me dice debo diseñar y presentar.
El otro me dice que debo hacer trabajo colaborativo en entornos digitales, o sea, debo manejar plataformas, de repente algunos documentos colaborativos, software. Y el otro me dice que debo representar. O sea, mira, a ver, si se dan cuenta, cada uno de esos bloques me dan grandes, acá debe decir procesos, hay un error, estimados, no es proceso, debe decir, vamos a ir eliminando porque si no les mando con eso, ¿ya? ¿Listo? Entonces, mira, ahí tienen los grandes procesos que debo cumplir. Ahora, igual hago lo mismo y ahora les voy a explicar de qué se trata, esto es para que yo identifico, ¿ya? Y lo mismo sucede con el caso de gestión, ¿ya? En el caso de gestión, sí es un proceso secuencial, ¿ya? Recuerden ustedes que en el caso de gestión es un proceso secuencial. ¿Por qué? Porque yo empiezo analizando el problema, luego defino las alternativas, luego hago algún reconocimiento de algunos aspectos que contribuyen la versión del proyecto, luego planifico, en todo momento estoy trabajando el trabajo cooperativo, pero dentro del módulo para todos los grados se habrán dado cuenta que en 3 momentos exclusivos se trabaja este trabajo cooperativo de manera visible, pero sin embargo a lo largo de todo el módulo se trabaja de manera transversal, ¿ya? Luego viene la evaluación de resultados y puede haber una propuesta de mejoras fundamentadas, ¿no? O sea, siempre hay que trabajar de manera secuencial, o sea, sí o sí en la gestión del proyecto vamos a trabajar de manera secuencial. Y ahora también le vamos a mencionar cómo lo vamos a abordar estos 3 elementos, ¿ya? Entonces, dicho eso, yo quiero mostrarles, a ver, no sé si estaba acá, creo que no. A ver. Ahora sí, vienen los propósitos, ¿ya? Vienen los propósitos, en este caso, el propósito anual, ¿ya? A ver, ¿qué dice el propósito anual? Y voy a irme a lo que voy a traerlo esto de aquí, estimados, ¿ya? Esta parte de aquí, voy a traerlo a esta parte, ¿ya? A ver, mira, esta partecita de aquí que es, estoy hablando de habilidades técnicas, ¿ya? Esa de habilidades técnicas es un poco para comparar, ¿ya? Para comparar, creo que no es acá, es aquí, ¿ya? Listo. Un poco para comparar, voy a ponerme por este lado, voy a hablar de las habilidades técnicas primero, ¿ya? Mira, ven, aquí cuando yo he traído esta partita es para guiarme un poco, ¿ya? Para guiarme un poco de lo que dice. ¿Qué cosa dice va a hacer en el año? Ven? Va a desarrollar habilidades de interpretar, ¿ya? Diseñar, construir, programar y verificar. Si se dan cuenta, este proceso siempre se va a repetir en cada bimestre, si es posible. ¿Qué cosa dice? Sistemas electrónicos digitales básicos. Esto es el módulo formativo. Integrando componentes electrónicos y placas programables a partir de esquemas, fichas técnicas y procedimientos técnicos elementales, aplicando normas básicas de seguridad mediante una progresión gradual que permita, y acá entra todo esto de acá, mira, que permita comprensión del proceso, acá está comprender el proceso. Luego dice ejecutar circuitos funcionales, entonces acá hay armado y simulación, ¿ya? Fabricar prototipos, acá hay de análisis y elaboración de prototipos, ¿ve? Organizar documentación, aquí hay organización de documentos, si no me equivoco está en el primero, ¿ya? Y así, ¿ve? O sea, incluye a todos estos elementos de acá en el año, ¿ya? En el año. Y lo mismo sucede con las habilidades digitales, que está más claro, ahí vamos a volverlo a traer, ya vamos a volverlo a traer, me refiero a las habilidades digitales, espero que no les esté, esto solamente estoy haciendo una comparación, no vaya a ser muy complicado, ¿no? Ahora vamos a ver que también podemos apoyarnos en la inteligencia artificial, ya, listo, creo que este otro lado, vayamos acá, ya, listo. Profe, mira, ven, ahora sí, ¿qué dice acá el propósito anual? Dice registrar, organizar,
diseñar, comunicar y mejorar. Entonces acá también dice registrar, organizar, diseñar, ¿ya? Diseñar, representar, secuencia lógica, o sea, está hablando de mejorar, ¿ya? También de comunicar. Y acá abajito está asumiendo, está montando también lo que viene a ser el trabajo colaborativo, ¿ven? ¿Se da cuenta? Entonces ya está todito. Y lo mismo sucede con la gestión del proyecto. Dice, gestionar proyectos de rendimiento vinculado, eso sí es nuestro saber, nosotros conocemos muy bien esto. Dice, proyectos de rendimiento vinculados al diseño, construcción y fabricación de circuitos electrónicos digitales básicos. O sea, te está diciendo que debes gestionar un proyecto de rendimiento en función al módulo, ¿ya? Al módulo, o sea, cualquier reto que tú le pongas o cualquier problemática que deben responder los chicos en SFT, en electrónica, en el segundo grado, tiene que ver con el módulo, ¿ya? No tienes que hacer, nosotros estamos haciendo digitales, pero yo estoy haciendo proyectos que tengan que ver con circuitos analógicos, por ejemplo, ¿no? Los que son de electrónica seguramente nos están entendiendo. Entonces, mira, ahí ya estamos cometiendo un grave error. Entonces, indicar necesidades del entorno. ¿Ven? Primero hay que identificar necesidades, hay que planificar e implementar soluciones técnicas viables, evaluando resultados y proponiendo mejoras. ¿Ven? ¿Ya? Trabajando cooperativamente para el logro de metas comunes. Si se dan cuenta, nosotros en el cuadro anterior hemos tenido también igualito, mira, ven. Había identificación de necesidades, había planificación, había evaluación, había trabajo cooperativo, y si se dan cuenta, estamos acá, ¿ven? Hay situaciones, hay definición de alternativas, reconocimiento, planificación, trabajo cooperativo y evaluación de resultados y propuestas de mejora. Ello mismo está pues trabajado también acá, ¿no? Ahí está, proponiendo mejoras. Entonces, ¿para qué me ha servido a mí? ¿Para qué me ha servido a mí identificar estos grandes procesos? Primero me han ayudado a identificar mis propósitos anuales, ¿ya? Pero, profesor, pero eso es muy complicado, ¿no? Ustedes saben que IFOS ya ha sacado la Dirección de Formación de Docente en Servicio, ha sacado un curso que se llama Planificación con Inteligencia Artificial, creo que es, ¿no? Si no me equivoco es así, para el buen inicio del año escolar. Entonces ahí te dice que ahora, como docente, se tiene que convertir para usted un aliado, ¿ya? Un aliado estratégico, la inteligencia artificial. Entonces nosotros podemos identificar estos estándares, yo le puedo dar a la inteligencia artificial y le digo, ¿no? A partir de este estándar, identifícame los grandes procesos, ¿ya? Y seguramente la inteligencia artificial también me va a dar los procesos. Pero sin embargo, yo soy el experto en la especialidad. Entonces lo que yo tengo que ir es ajustando, identificando los puntos, de repente algunas cosas que no corresponden, ¿ya? Para eso es importante de repente trabajar, educar a la inteligencia artificial para que te dé la información necesaria. Si tú preguntas mal, también te va a responder mal. Entonces, eso hay que tener en cuenta ahí. Entonces, una vez que me ha dado, yo le puedo decir, ¿no? A partir de estos grandes procesos, ahora redáctame el propósito anual, ¿ya? El propósito anual. Entonces, te va a redactar el propósito anual y seguramente vas a tener algo parecido a esto, ¿ya? ¿Ya? Vas a tener el propósito anual. Pero para eso ya hemos dicho qué cosa es el propósito, tienes que decirle qué cosa es un propósito, tienes que decirle qué elementos debe tener el propósito, en base a qué va a redactar el propósito. Entonces, son aspectos importantes que hay que trabajar, ¿ya? Entonces, tú tienes que hacerle tu asistente, ¿ah? Tu asistente. ¿Y qué cosa es un asistente? A un asistente primero hay que instruirlo, ¿ya? Hay que instruirlo. Hay que educarlo, ¿ya? Y recién se convierte en asistente, porque si no, me va a dar otra información adicional, ¿ya? Muy bien, ya tenemos las habilidades técnicas digitales, ya hemos hecho el propósito anual. Ahora vamos a pasar al propósito de, igual vamos a ir rápidamente a lo que viene a ser la muestra de ebanistería. ¿Ve? Mira, y bien, acá ya
también se ha pintado. Ahora yo también les voy a mostrar el pintadito. Ya, mira, a ver. Tu propósito anual es, mira, a ver, diseñar y construir progresivamente. Y voy a traerme también esta partita para que ustedes tengan una idea de lo que estoy diciendo, ¿ya? Esto de acá. Aquí está. Estoy copiándolo. Ya lo voy a copiar. Me voy a ubicar aquí. Y por acá arribita le voy a poner un poquito a este lado, ¿ya? Y voy a presentar. Ya espero que no les esté incomodando con que salgo. Seguramente algunos están atentos, pero ya aquí un poquito que mejor primero me voy acá, ¿ya? Ya, listo. Listo, mira. Aquí hay 5 grandes procesos identificados en el módulo formativo de ebanistería del tercer grado. De muebles de soporte, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, diseñar y construir progresivamente muebles de soporte en madera, se está precisando porque puede haber en otros de repente en melamina también, ¿ya? Dice, diseñar y construir progresivamente muebles de soporte en madera, desde el diseño, ahí está diseño, ¿ve? Y selección del material, acá está selección del material, ¿ve? Hasta el mecanizado y ensamblaje, ahí está abajo, el mecanizado y ensamblaje, cuando habla de uniones, ¿eh? Uniones. Y acabado, ¿eh? Y acabado, dice, culminando con piezas de complejidad creciente que cumplen especificaciones técnicas, ¿ya? De cliente y de mercado, fomentando responsabilidad y cuidado del entorno. Mira, ¿eh? Y esta es una forma más precisa de redactar, ¿no? De repente porque su módulo es exclusivamente muebles de soporte, ¿no? Más concreto. Entonces, a partir de eso se dan cuenta, mira, ha identificado los grandes procesos del módulo y en función a eso ya tiene, en este caso, el propósito. ¿Ves? Profesor, ¿fácil de construir? Sí, pues, porque nosotros somos los especialistas en el área, ¿no? Somos el especialista en cada una de las especialidades, entonces tenemos conocimiento qué se hace después, qué se hace luego, ¿no? Entonces eso es importante. Y mira, ¿qué ha pasado con el proceso 1? ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Ahora sí, voy a ponerlo esto acá a la esquinita para tener una idea. Igual, ahora todo eso se tiene que ir. En el caso de ebanistería, ustedes están viendo acá que está, está con un recuadro naranja en 2 bloques, ¿ya? Se refiere, en el caso de ebanistería, ¿ya? En el caso de ebanistería, se está planificando que el mueble de soporte, ¿ya? El mueble de soporte, que es un mueble de soporte sencillo, mira y el nombre que está poniendo, ¿ah? Mueble de soporte sencillo, no le está diciendo vamos a hacer una silla, ¿ya? Va a comenzar, dice, va a iniciar ese proceso de diseño y construcción, interpretando los requerimientos básicos del cliente, conceptualizando la función del mueble, elaborando bocetos, croquis, especies de madera. Hasta ahí va a llegar, ¿ya? Y en la unidad 2 va a completar. No quiere decir que el mueble de soporte sencillo siguen trabajando ellos, pero culmina todavía en el segundo periodo. ¿Ve? ¿Con qué? Con el diseño y construcción del mueble de soporte sencillo. Sí, con el mueble de soporte sencillo, pero ahora va a tener que seleccionar, optimizar la madera, hacer las operaciones de corte, cepillado y ensamblaje, y va a aplicar el acabado. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué te está queriendo decir aquí con este ejemplo? Te está diciendo que hay algunas especialidades cuando el producto es un poquito mayor, nos podemos prolongar hasta el segundo trimestre. Pero si no, si el producto se puede entregar o realizar dentro del mismo trimestre, no hay problema. Estoy hablando de producto, acá no estoy hablando nada de proyecto. Una cosa es el proyecto y una cosa es el producto. Estoy hablando del producto técnico, o sea, estoy hablando de la silla en sí, no estoy hablando del negocio de sillas o el proyecto de la gestión para yo vender, hacer publicidad de sillas. No estoy hablando de eso todavía déjanlo ahí, ¿ya? Cuando habla de la gestión en esas 3 horas que va a determinarse, o de repente, o como se planifique, lo que va a gestionar en la gestión es más bien cómo
yo voy a vender, cómo yo puedo emprender a partir de lo que estoy haciendo en las habilidades técnicas. ¿Qué estoy haciendo en las habilidades técnicas? Muebles de soporte sencillo. Entonces yo voy a partir de eso es lo que voy a gestionar mi proyecto de emprendimiento. Entonces, los estudiantes acá van a aprender a gestionar o a emprender sobre lo que están aprendiendo en las habilidades técnicas. ¿Qué cosas están aprendiendo? A hacer muebles de soporte sencillo, ¿ya? Y como vuelvo a decir, este mismo proceso iterativo lo van a iterar 2 veces al año. Aquí va a volver a repetir, va a iniciar en el tercero y va a culminar en el cuarto, pero esta vez va a ser mueble de soporte de mayor complejidad. En este caso acá hará una perezosa ya un poquito más complicado, ¿no? ¿Ya? Entonces, o de repente hará una silla, pero una silla reclinable. Aquí de repente hará una silla reclinable, de repente con, no sé, con incluido de repente algún sensor, así, ya de repente aquí aplicará la innovación que ha pasado en la gestión de todo el proceso del design thinking, ¿ya? Y seguramente aquí también va a permitir que en la primera unidad yo le doy las pautas para que el jovencito, el estudiante pueda innovar y con eso completar y culminar su diseño, ¿ya? Entonces, mira, ahí está, inició en la primera unidad y terminó. Pero lo que no sucede en electrónica inicia en la primera unidad y termina en la primera unidad un producto, ¿ya? Profesor, pero cocina, pues van a terminar varios productos, me estoy hablando varios platos diferentes, ¿de acuerdo? Si están haciendo, si voy a hablar cualquier cosa, no me recuerdo el módulo, y de repente estamos haciendo cocina regional, entonces en el bimestre, en todo el año es cocina regional, ¿ah? Entonces en el primer bimestre de repente voy a ver un tipo de plato, de hasta 3 o 4 platos, no sé si ya los especialistas saben qué tiempo yo lo puedo hacer. Imagínate, yo no voy a decir, voy a empezar a cocinar hoy, digamos, no sé, un seco o algo así, y voy a terminar la otra semana. No puede esperar eso, ¿no? Entonces, eso estratégicamente también se tienen que programar. Esos son productos, no es el proyecto, productos, ¿ya? Entonces, eso es más. Entonces acá inicia de nuevo en la tercera y vuelve así. Entonces vamos a irnos a igual está casi con vestido, chicos, con vestido también está, estimados docentes, está con vestido. Voy a volver a electrónica, ahora sí vuelvo a electrónica. Y en electrónica también sucede algo parecido. Ya, estos son bueno, vamos a ver acá. Allá. Antes de eso, aquí estaban las tablitas que se quería también para diseñar los grandes procesos técnicos, pero eso, bueno, en alguna modalidad presencial lo podemos trabajar. Solamente para hacer un paréntesis y de repente para ir un poco ya a las unidades didácticas y establecer algunos aspectos que de repente puedan ser cruciales en nuestra definición y nuestra concepción. ¿Qué tipos de planificación hay, no? Al respecto, el programa curricular de educación secundaria en la página 33 nos responde. Ahí dice 2 tipos de planificación. La planificación a largo plazo y la planificación a corto plazo. ¿Ya? Entonces tenemos la planificación anual, ¿ya? Que consiste, dice, en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollan durante el año. O sea, en otras palabras, su trabajito solamente es secuenciar las unidades didácticas para alcanzar los niveles esperados de la competencia, para alcanzar los niveles esperados de la competencia, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, muestra de manera general lo que se hará durante el año y los grandes propósitos de aprendizaje. Justamente lo que acabamos de poner, ¿no? Ahí están los grandes propósitos de aprendizaje, pero no solamente los grandes propósitos de aprendizaje del año, sino también de las unidades didácticas. Y que esos propósitos se van a ir ajustando cada vez que pasa un proceso de diagnóstico de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y de la tercera a la cuarta unidad. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Y qué dice? ¿Qué más hay? Dice, profesor, hay más. Existe un segundo, que es organizar secuencial y cronológicamente las sesiones o actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previas previstas en la planificación anual. O sea,
En otras palabras, la planificación anual ya te organizó la secuencia de las unidades didácticas y acá ya desarrollas, ¿no? Incluso con cronología, y acá ya incluyes a las sesiones o actividades, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá ya vas a tener tu unidad didáctica número 1, número 2, número 3, número 4, y dentro de ellas van a estar las sesiones o actividades de aprendizaje. Ya está cronogramado ahí, ¿ya? Entonces, eso serían la planificación. Si queremos hablar un poco, ¿no? De repente planificación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Pero generalmente existe, ¿no? A largo plazo, que es la planificación anual, y la unidad didáctica con la sesión a corto plazo, ¿ya? Entonces, dicho eso, esto era lo que el análisis ya del verbo. Lo que quería era mostrarles un poco. Es importante de repente aquí para ver algún aspecto de lo que, o sea, de una forma de repente de estrategia, no es una camisa de fuerza, pero siempre hay que tener en claro qué podemos hacer o qué productos podemos encontrar o elaborar con nuestros estudiantes en cada bimestre. Si yo he dicho que voy a agarrar parte del estándar en cada bimestre y al finalizar el año voy a completar el estándar técnico, o sea, voy a desarrollar todo lo que requiere los desempeños, entonces digo, en estas 7 semanas, en comprensión del proceso, simbología y componentes electrónicos digitales, ¿qué productos puedo lograr en ese bimestre? Y acá he puesto una lista de productos, ¿no? De algún modo, aquí hay una lista, para tener una idea, ¿no? Porque en base a eso, no solamente voy a desarrollar, de repente acá cuando me dice comprensión del proceso, va a ser simbología, componentes, sino que yo tengo que, a través de pequeños productos, que puede ser un indicador luminoso de encendido, un probador de LED y pulsadores, un semáforo básico sin programación, yo puedo estar desarrollando esos aprendizajes y puedo estar movilizando los desempeños que esto requiere, ¿no? De acuerdo al match que hemos hecho con el desempeño, ¿ya? Entonces díceme, acá puede ser un bloque de base técnica, los productos son de baja complejidad, es cierto, es un poblador de LED, un semáforo básico sin programación, ¿ya? De interpretación y armado guiado incluso, ¿ven? No requiere aún programación ni análisis avanzado. Entonces, yo estoy empezando de lo más básico. Dentro del módulo también trabajo. Si bien es cierto, la complejidad se maneja de grado a grado, de módulo a módulo, pero yo también tengo que trabajar dentro de, del grado, tengo que trabajar la complejidad, ¿no? Tengo que ir avanzando un poquito más, así sucesivamente. Y dentro de mis sesiones y dentro de cada bimestre, yo también tengo que empezar mis sesiones también igualito, ¿no? Poquito, estoy creciendo en mis sesiones, ¿no? Y termino el bimestre. O sea, siempre el reto que le propongo, la situación significativa o la situación problemática que le planteo a mis jóvenes, tiene que también tener cierta complejidad, ¿ya? Y obviamente atendiendo a las necesidades en este caso de aprendizaje que hemos determinado en la evaluación diagnóstica, y ya lo vamos a ver. Entonces, yo les recomendaría, aunque este cuadrito no va a estar dentro de su planificación, pero sin embargo como un borrador para poder tener idea qué productos podemos trabajar, y en función a eso yo también puedo decir, a ver, estimados jóvenes, ustedes van a trabajar armado y simulación de programas y programación de circuitos digitales. Entonces, ellos pueden decidir que pueden investigar, pueden analizar y pueden concluir en algún productito a elaborar, ¿no? ¿Y por qué digo esto, no? Y esto no es recomendación del ministerio en absoluto, sino más bien es que a veces los padres de familia siempre nos están solicitando que elaboremos productos. Yo conversaba con el grupo de industria del vestido y decía, profesor, yo tengo problemas, si vamos a hacer un producto en el bimestre, mis mamás se van a molestar. Le digo, pero para aprender a diseñar, trazar y cortar,
¿por qué en las primeras semanas usted no elabora un plumero? Un plumero a mí me va a ayudar, primero, que traigan ropas en desuso, ¿ya? Y con eso les puedo enseñar medir, cortar y trazar. O sea, puedo desarrollar los desempeños que requiero. Y como productito estamos entregando el primer plumero para la mamá para que pueda utilizar en casa. Entonces la mamá va a estar este, contento porque algo está teniendo, ¿no? Pero paralelo a eso, eso va aprendiendo para que de repente están haciendo un bolso. Entonces ya luego van a entrar al diseño y corte del bolso, ya lo van a hacer con mayor precisión porque hicieron, como digamos, la antesala al hacer el diseño, corte y trazado en ese plumero, ¿no? Entonces, puede ser así, ¿no? Entonces, no solamente ellos, también nuestros colegas de humanidades también nos cuestionan siempre, ¿no? O sea, nos dicen, ¿no? ¿Y cuáles son los productos que están sacando? Entonces, también podemos tener ahí, pero no hay que trabajar en función a ellos, sino que más bien es la motivación que pueden tener los chicos cada vez que logran algo, ¿no? Entonces, es importante de repente a manera de recomendación que puedan hacer ustedes de repente esto, ¿no? Y acá me voy a dar cuenta, ¿no? Analizar el ciclo técnico, ¿no? Si es iterativo bimestral o es iterativo semestral o es secuencial lineal anual, así como lo estoy hablando de acuerdo a la especialidad técnica. En este caso, hemos visto ebanistería y ebanistería es un iterativo semestral. O sea, ebanistería trabaja un producto siguiendo todos los procesos durante 2 bimestres. En cambio, industria del vestido, si no me equivoco, ellos siempre hacen una prenda en cada bimestre, o sea, sería iterativo bimestral. Construcciones metálicas también es producto, ya construyen algo, de repente hacen no sé, estoy hablando del producto técnico, ¿eh? No estoy hablando de la gestión, vuelvo a repetir, son diferentes, ¿ya? Entonces, ahí podemos tener en cuenta ahí, ¿ya? Entonces, dicho esto, nos puede servir. Y en el caso de electricidad, por ejemplo, los son de electricidad tienen que trabajar también igualito por bloques como electrónica, ¿no? Al menos en la mayoría de electricidad está para que trabajan por bloques. He estado analizando electricidad. En el caso de electrónica, en el caso de segundo, está para trabajar de esta manera. No, no lo he revisado los demás módulos, pero voy a verificarlo. Pero en el caso del segundo también se trabajaría así con el secuencial lineal anual. Nos estamos hablando de esto. Electricidad casi la mayoría es para trabajar secuencial lineal anual, ¿ya? Y ahí también hay algunos productos que ya se han unido a la red, que han estado diseñando justamente estos productos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en cada módulo? Han estado haciendo una lista y eso es genial, ¿no? Una ruta de alguno que se debe trabajar. Muy bien, bien, ahora sí, vamos a pasar ya a lo que viene a ser la determinación del propósito de unidad y didáctica. ¿Sí? Este anual ya lo hemos visto, pero acá también lo hemos pintado un poco para que tengan la idea de lo que estamos en. Mira, desarrollar habilidades, interpretar, diseñar, construir, programar y verificar. Pero lo que habíamos dicho, ¿no? Mira, en la primera unidad, si se dan cuenta, está hablando de comprender el proceso. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo voy a hacer en la primera unidad. Ejecutar circuitos lo voy a hacer en la segunda. Analizar comportamiento y todo lo que incluye lo voy a hacer ahí. Y fabricar lo voy a hacer en la cuarta. Mira, o sea, ¿qué quiere decir? Que el propósito anual lo voy a cumplir a lo largo de todo el año. Lo que no sucedía en ebanistería. En ebanistería, todo el estándar se desarrollaba en 2 bimestres. En cambio acá todo el estándar se desarrolla disgregado en 4 bimestres, ¿ya? O sea, logro todo el estándar. ¿Ahí está todo? Sí, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados. Ahora, eso es la particularidad para lo que es habilidades técnicas, de acuerdo a la especialidad, ¿ya? Yo tengo, creo que acá si no me equivoco, de vestido, de computación. Permítanme mostrarles. Ya, a ver, no sé si es acá. Ah, ya, acá está. A ver, creo que es de
A ver, propósito anual de vestido, ahí está. Aquí está, el propósito anual de vestido. Mira, ve, no sé si podemos ver. Creo que me están dejando solo, por favor. Vamos a terminar con este propósito. Voy a pedir encarecidamente, por favor, vayamos a terminar lo que se llama el propósito 1. Ya, mira. Acá dice diseñar, planificar y confeccionar dos prendas formales. ¿Ya? Un blazer, ¿ya? Y un vestido de gala. ¿De acuerdo? Y mira, ellos también están trabajando lo mismo que ebanistería en algunos casos. De repente este es para qué grado, no recuerdo para qué grado. Creo que es primer grado, ¿ya? Primer grado. ¿Ya? Dice, a ver, mira, van a trabajar el vestido de gala aquí, miren. Acá dice vestido formal de gala, miren. Acá analizan y diseñan, ¿ven? Todo, ¿ven? Analizan, aplican criterios de elegancia, tendencias, fichas técnicas detalladas y aquí continúan con el vestido de gala. O sea, quiere decir que ellos trabajan, mira, ven, cumplen su propósito, o sea, todo este estándar, ellos lo hacen también igualito como ebanistería, o sea, lo hacen en este caso lo están haciendo en prácticamente en 2 bimestres, ¿ya? Algo así les mencioné, creo también. Y mira acá, aquí ya va con el otro, estamos hablando ya del Razer, mira, acá está, ¿ve? Ahí está, Blazer, Razer formal, ¿ve? Y acá sigue hablando del Razer, o sea, quiere decir que también todo propósito van a cumplir 2 veces al año. O sea, ellos repiten su propósito, su secuencia establecida en el propósito 2 veces al año, cada semestre. Y obviamente con esto ya acá pueden salir a Crea Emprende, ¿no? Y con esto pueden salir de repente para otro Crea Emprende. Ajá. Ya, entonces, ya tienen, porque acá tienen el producto, ya desarrollaron el producto. Hablando del producto, no de la gestión todavía. ¿Ve? Listo. Ahora, vamos a seguir viendo porque creo que computación, informática, grandes procesos. Aquí está. Aquí está, mira, en el caso de computación, ya, en el caso de computación, aquí en el caso del cuarto, ya, en el caso del cuarto, mira, primero va a ser el prototipo del aplicativo móvil, ya. Luego la secuencia de mención de escenas, luego la codificación, luego hace la presentación y luego publicita. O sea, estamos hablando de habilidades, ellos no tienen habilidades digitales, ¿ah? Por eso que está acá incluso su publicitación. ¿Ya? Entonces, mira, ellos van a seguir este proceso, pero ellos lo van a aplicar en cada bimestre, me imagino, ¿no? Por ejemplo, si ellos hacen un aplicativo en cada bimestre, van a completar, desarrollar un aplicativo en cada bimestre. Entonces, eso quiere decir que van a desarrollar todo su estándar, van a lograr hacer en cada bimestre. O sea, en cada bimestre harán un aplicativo, ¿no? Bueno, seguramente algunos de computación me dicen, no, pero un aplicativo no se puede hacer en un bimestre. Ah, este aplicativo es más complejo. Entonces, yo puedo hacer un aplicativo básico en el primer bimestre, en el segundo puedo hacer un aplicativo de repente un poquito más complicado, y en el tercer y cuarto bimestre hago un aplicativo mucho mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Hago 3 productos al año. Puedo trabajar eso ya depende del docente, depende también del equipamiento que tiene, ¿ya? Listo. Entonces, esos serían los ejemplos y volvamos ahora para ver un poco ya lo que viene a ser las habilidades digitales. Las habilidades digitales, eh, si bien es cierto, vamos a trabajar en cada periodo, vamos a trabajar en cada bimestre como son digitales, hay que aplicarle a todos los bimestres de la misma manera, ¿ya? Esto se si se dan cuenta, está por bimestre. O sea, quiere decir que todo el propósito se cumple en un bimestre. Pero obviamente de acuerdo al módulo, pues, ¿no? De acuerdo al módulo, ¿ven? Acá registra, organiza, diseña, participa en entornos colaborativos y representa. O sea, todo esto trabaja en el primer bimestre. Todo eso trabaja en el segundo, todo trabaja en el tercero y todo trabaja en el... ¿Por qué? Porque generalmente son 3 sesiones que vamos a ir desarrollando.
3 sesiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sí, por favor, esa es una recomendación también del ministerio, que se trabaje las habilidades digitales, sí o sí, todo el propósito anual se debe trabajar en cada bimestre, o sea, si bien es cierto, son sencillos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener esta clase que van a registrar información acerca de la simbología electrónica. No estoy diciendo que trabajen símbolos electrónicos, ¿ah? Ellos pueden buscar en internet, pueden buscar en este caso, el símbolo de un componente electrónico, pueden tipear las funciones, pueden hacer de repente algún esquema simple, no de esquema electrónico, sino de repente un esquema en Word, un organizador de las funciones de los componentes, pueden diseñar materiales digitales, pueden hacer una pequeña presentación, entonces así puedo trabajar, ¿no? En esta clase puedo hacerle que hagan una tabla en Excel, porque en Excel pueden hacer una tabla donde ponen, insertan imágenes de simbología buscada en internet, ya, automáticamente, luego también busquen la información o de repente apoyado por la IA, pongan la función de cada uno de esos componentes, luego de repente puedan terminar exponiendo en una presentación en diapositivas en un esquemita básico, ¿ya? Esa sería mi primera clase. En la otra clase, de repente que yo tengo, puedo trabajar, de repente que me hagan una diapositiva con transición, con algunas cosas básicas, y la otra clase de repente puedo trabajar un Google Docs para que puedan trabajar en un solo Word, obviamente un Google Docs compartido para que puedan completar una tarea, ¿no? Entonces, en conclusión, yo he trabajado en las 3 sesiones, he trabajado parte de este propósito anual. Vuelvo a repetir, depende con algunas otras cosas, en el tercero, en el cuarto, en el segundo, o sea, voy repitiendo, ¿ya? Pero sí o sí, toda la matriz de habilidades digitales siempre deben ir en cada bimestre, ¿ya? En el caso de las habilidades de gestión, eso sí es una recomendación, si bien es cierto, de repente queda un poquito corto para trabajar en el primer, en, siempre hay que darle un poquito más peso, ¿no? Si tengo 9 semanas, ya, yo diría 3, tengo 9 semanas, pero 9 semanas de 3 horas, pues, ¿ya? Entonces, si voy a trabajar 3 semanas digitales, me quedan 6 semanas. En esas 6 semanas, yo tengo que trabajar la gestión, ¿no? Y en esas 6 semanas yo tengo que tratar de desarrollar, obviamente, todo lo que es gestión, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí estamos trabajando 2 veces al año, vamos a gestionar el proyecto. ¿En función a qué? Si bien es cierto, fíjense lo que está acá en amarillo, dice interpretación, diseño, armado y programación inicial de servicios electrónicos digitales. O sea, eso voy a trabajar yo entre el primero y segundo, o sea, mis productos técnicos del primero y segundo van a estar en función a esto, lo que está de amarillo. Y yo voy a volver a repetir en el tercero, voy a volver a generar. Quiere decir que voy a gestionar 2 proyectos de emprendimiento al año, ¿no? Esto un poco asociado al Crea y Emprende, ¿no? Ustedes saben que Crea y Emprende este año se va a llevar hasta el 4 de septiembre, ¿no? Hay un cronograma previo que ya han soltado, entonces hasta el 4 de septiembre, ¿no? Esto lo hace de FIT. Muy bien. Entonces, mira, aquí, si se dan cuenta, vuelvo a trabajar otro proyecto de emprendimiento, pero ya en base a lo que voy a trabajar, en este caso, los productos de tercero y cuarto, los productos técnicos, ¿ve? Análisis funcional, diseño y fabricación. O sea, en base a eso gestiono otro proyecto. Acá entonces acá aplican la innovación todos los chicos, ¿no? Igualito en el primer trimestre, ¿no? En base a eso. O sea, quiere decir que al año trabajo 2 proyectos. Pero si ya no se puede trabajar eso, queda corto, seguramente algunas instituciones de repente pueden optar, que también era una recomendación, ¿no? Trabajar todo el año, pero a veces nos resulta un poquito complejo estar desarrollando todo el año, hasta el estudiante a veces se pierde también la ruta, ¿no? Entonces mejor, a manera de recomendación,
podemos trabajar al, al año 2 veces, o sea, un semestre cada proyecto, ¿ya? Entonces, eso es, y seguir la ruta, ¿no? Yo sé que de repente no nos va a alcanzar para desarrollar de manera, todo, ¿no? Pero no nos alcanza cuando empezamos a trabajar conceptos, ¿no? Yo he visto que trabajan el Design Thinking, pero cuando trabajan el Design Thinking empiezan a trabajar, eh, no sé, se me ocurre que empiezan a elaborar el concepto de la fase definir, el concepto de la fase empatizar, o sea, ya empiezan a hablar, ¿no? Sino que tienen que ir directamente a la acción, porque entendemos que, por ejemplo, si estoy en el segundo, ellos ya han trabajado, más bien los de primero, sí, de repente un poquito van a tener que incidir ahí, pero segundo, tercero, cuarto, quinto, ya se la saben de memoria cada una de las fases. Recuerdan que el módulo es para todos los grados, ¿ya? Entonces, no se me vayan, por favor, porque voy a disculparme con los organizadores y vamos a terminarlo a propósito, porque si no, el miércoles no terminamos, ¿ya? Por favorcito. ¿Ya? Entonces, mira, aquí eh, hay que ir ya al grano, le decía, ya al grano. Por ejemplo, si voy a hacer la fase empatizar, entonces, directamente yo iré a formular las preguntas. Chicos, formulemos las preguntas, no las preguntas fijas, ¿ah? Sino son las preguntas base, porque en el momento de la entrevista ellos van a volver a preguntar otras cosas más. Entonces, algunas preguntas básicas ellos organizan y luego salen a hacer la entrevista, ¿no? ¿Ya? Luego vuelven y a la vuelta empiezan a hacer todo el proceso de organización y definición de la problemática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han trabajado la fase empatizar y definir. Entonces, yo al finalizar la clase, ya para precisar, le digo, chicos, el día de hoy nosotros hemos trabajado la fase empatizar y definir. En la fase empatizar han aplicado la entrevista, han hecho preguntas, y en la fase de definir han organizado, han determinado cuál es la problemática. La próxima semana vamos a trabajar las 3 fases que siguen. Para eso necesitamos estos materiales que van a traer, porque ahí vamos a trabajar la fase prototipar. Por favor, prevén los recursos. Ya, entonces, ya tienen una idea, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea. De repente ustedes tienen una magnífica forma de organizarlo. Entonces, la idea es que tratemos de, solamente una comparación acá, es que algunas cositas que trabajamos de repente aquí en el proyecto 1 podemos mejorar o profundizar en el proyecto 2, ¿ya? Entonces, siempre complejizar, ¿no? De la primera a la segunda también, ¿ya? Entonces, eso. Tenido eso, con toda esa información, ahora nos corresponde hacer los propósitos de las actividades o sesiones de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahí sí, mira, ven, ¿ya? Ahí sí tenemos comprender el proceso, y obviamente para comprender el proceso tenemos que reconocer, identificar simbología electrónica, identificar la función principal de los comandos electrónicos, leer esquemas y fichas, normas básicas de seguridad, desarrollo de circuitos digitales básicos, ¿eh? ¿Ya? Esta es de habilidades técnicas, ¿eh? Y aquí está, ¿no? Primero empiezo reconociendo y las normas básicas de seguridad. Identifico y diferencio simbología electrónica, interpreto esquemas electrónicos digitales, identificar componentes electrónicos, explico su función principal dentro del circuito, arman circuitos electrónicos, interpretan esquemas, identificación de componentes y armado básico de circuitos digitales. Mira, ahí tienen para las 7 semanas, considerando que 2 semanas hemos destinado a la diagnóstica. Pero, profe, para cada sesión, yo tengo las indicaciones pedagógicas a partir de la evaluación diagnóstica. O sea, yo tengo que decir, voy a hacer mi sesión, pero al momento de sesión no voy a hacer una sesión suelta. Tengo que hacer lo que hemos puesto, las implicancias de la evaluación diagnóstica. Entonces, ¿qué voy a priorizar? La comprensión del proceso completo antes de iniciar prácticas. Asegurar la norma básica de seguridad y uso correcto del taller. Entonces, yo en mi sesión tengo que puntualizar esos aspectos. Por lo menos tengo que empezar hablando un poco de seguridad, que deben tener en cuenta. Y es más, de repente les tengo que mencionar básicamente cuál es el proceso completo de repente del proceso general de desarrollo de sistemas electrónicos, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Y en la segunda sesión dice, debo priorizar la intervención de esquemas. O sea, puedo priorizar
varios esquemas para que ellos aprendan a identificar, ¿no? Volver a repetir, ¿no? Ustedes saben que podemos trabajar el método de 4 pasos o el método de 6 pasos. Y cuando digo van a repetir, necesitamos que se memoricen símbolos, entonces yo ya debo estar pensando en aplicar la metodología de 4 pasos, ¿ya? Entonces, eso voy a trabajar. Lo mismo haré en el caso de la unidad didáctica, voy a trabajar para las habilidades digitales. Ahí justamente está en la semana 1, 4 y 6, es donde voy a trabajar estas, igualito, ¿ves? Va a registrar, va a organizar y va a diseñar y presentar. O sea, en otras palabras, está completando todo el propósito en el bimestre. Igual también recuerdan que tenía indicaciones pedagógicas para ellos. Si bien es cierto, yo he puesto acá varios, pero eso es para explicar como ejemplo. Ustedes de repente pueden priorizar una recomendación para cada sesión. Ustedes, porque recuerdan que estas orientaciones, estas indicaciones van a ser para todo el año. Y es más, van a haber más recomendaciones, o de repente algunas recomendaciones de acá van a desaparecer porque en tu diagnóstico de las 7 semanas, o sea, todo el desarrollo de las clases, tú has ido superando algunas cosas que has identificado la evaluación diagnóstica. Entonces, aquí vas a ir superando y habrán otras necesidades de aprendizaje de los chicos para el segundo bimestre. Entonces, no piensan que estos son estables para todo el año, sino que al contrario, más bien van a ir mejorando, cambiando de acuerdo a las necesidades que requiere cada bimestre. Recuerden lo que dije, el diagnóstico del primer bimestre es para el segundo para el tercero, o sea, estoy hablando de las clases efectivas. Igual trabajaré en el caso de la programación para la unidad didáctica del área de gestión, igual, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4 semanas para el primer bimestre porque son 7 semanas, ¿no? Obviamente 3 horas, entonces tengo mi propósito, ¿no? Voy a trabajar, empatizar y definir. En la siguiente voy a trabajar idear, prototipar y evaluar. En la tercera voy a organizar un equipo. Voy a estructurar algunas acciones y recursos. Luego voy a transformar el problema y voy a formular las demás hipótesis falsables para su validación. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el primer bimestre debo terminar hasta el día en Canvas, ¿ya? Pero considerando que ya los chicos vienen del primer bimestre, en primer grado, que han trabajado, ya tienen esa fortaleza, ¿ya? Listo. Eso sería estimados hasta ahí y el día miércoles hablaríamos con el proceso 2, que es un poquito corto, y ya profundizando en el proceso 3.